¿no? La realidad es que pues no tiene nada que ver el corazón como órgano en el proceso de las emociones, no es únicamente una creencia popular, más bien las emociones tienen que ver justamente con el cerebro, ¿no? Es a través de este en donde se procesa todo, en donde pasa todo, ¿no? Todo lo que sentamos, lo que estamos pensando, todo tiene una relación y entonces lo que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con eso, ¿ok? Por acá podemos leer, dice, el cerebro tiene una relación íntima con las emociones debido a su papel en la regulación y procesamiento de las respuestas emocionales. Las emociones son experiencias complejas que implican la integración de procesos cognitivos, fisiológicos y conductuales, y el cerebro es el órgano central que coordina estos procesos, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden revisar, eh, podemos ver, ¿no? Que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, pues tiene una relación. Todo el medio ambiente también tiene una relación con lo que nosotros vayamos a procesar, pero en sí, nuestro cerebro es el que va a dictaminar, en base a esta experiencia que tenga, pues justamente la reacción que va a tener frente a un evento, ¿no? Entonces, todo lo que vamos viviendo a través de nuestra vida va sumando o va restando, ¿ok? A este proceso que es un proceso más que nada cerebral, ¿ok? So, ahorita lo que vamos a ver es un sistema que se encarga justamente de este procesamiento de todo lo que son los sentimientos que vienen dados por el medio ambiente y que nosotros respondemos de alguna forma, ¿ok? Pero, miren, antes de que pasemos a esto, denme un segundito, ¿ok? Antes de que pasemos de lleno a este tema de este sistema que vamos a revisar, a mí me gustaría comentarles justamente que necesitamos conocer el cerebro y conocer el cerebro, pero o sea, desde todo el desarrollo cerebral, ¿ok? Entonces, antes de que pasemos a que veamos cada una de estas estructuras que estamos teniendo acá, es necesario que nosotros entendamos que el cerebro se empieza a formar, o nuestro sistema nervioso, que es el que se encarga de esta cuestión del cerebro, se empieza a formar en las primeras semanas de vida, cuando hay un embarazo, ¿ok? Yo siempre que trabajo estos temas, le comento a las personas que precisamente por eso es muy importante la cuestión de la planificación familiar, porque todo lo que se haga antes con la preparación del cuerpo, y no únicamente la preparación del cuerpo de la mujer, sino también la preparación que el hombre pueda tener, va a tener, o sea, un impacto positivo o negativo en la formación de este nuevo individuo, ¿no? Y obviamente en su formación de su sistema nervioso y todo lo que conlleva, ¿ok? Esa es por una parte. Por otra parte, una vez que ya nace la persona, eh, nace con un cerebro, obviamente, no quiere decir que no tenemos cerebro, pero la realidad es que el cerebro no está totalmente desarrollado cuando nosotros nacemos. De hecho, no sé si ustedes han escuchado que las personas cuidan mucho a los niños de los golpes en la cabeza, ¿no? Y de hecho, hay una parte aquí del cerebro que te piden que no se la toques a los niños porque no está cerrada y entonces el huesito se está formando todavía, ¿no? Y lo que hagas, o sea, si le llegas a golpear algo, le vas a generar un daño al bebé, ¿no? Y también a los niños lo que más se le cuida es los golpes en la cabeza, porque el cerebro se está formando. Sí tenían este dato. A ver, apóyenme por ahí participando. Con lo que me puedan decir, con la experiencia de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hijos de sus amigos. Pues sí, igualmente de las sacudidas, ¿no? No, no sacudas Ujú. mucho al niño, o sea.
porque Ujú. igualmente el cerebro se puede, ahora sí, puede sufrir daños precisamente porque está pequeñito. Exactamente, ¿no? Pero, bueno, pasando ese periodo, ¿no? A veces tenemos, por ejemplo, la frase como común y corriente que decimos, sabes que los niños son como una esponjita que absorben toda la información. Sí, es cierto, los niños son como una esponjita que van absorbiendo toda nuestra información, porque también su cerebro está empezando a desarrollarse, ¿no? A formarse. Pero el siguiente dato que necesitamos nosotros tener es que el cerebro se termina de desarrollar hasta aproximadamente los 25 años de vida, ¿ok? Entonces, déjenme que les adelante. Esta cuestión de la corteza prefrontal, aquí voy a mover mi cursor para que ustedes lo puedan ver, que es esta parte, que es la parte de la frente, ¿no? Esa parte es la última que se termina de desarrollar en el ser humano y es la que nos ayuda a tener un juicio, un raciocinio, un pensamiento, a tomar decisiones, a poder regular nuestra conducta, ¿no? Y eso se da hasta esa edad. Es cierto que hay personas que maduran más rápido que otras, y hay otras que pasan los 25 y también les cuesta un poquito más, porque en el desarrollo todo es así. Hay ciertos estadios como marcados, pero nos podemos adelantar o nos podemos atrasar un poco. No todo está dicho, ¿no? Esa es la otra cuestión. Pero, ¿por qué yo les estoy comentando todo esto y por qué ustedes necesitan tener esta información? Si tienen grupos de trabajo, si dirigen personas, es necesario que ustedes observen la edad que tienen esas personas con las que ustedes están trabajando, ¿no? Un ejemplo, si están teniendo personas recién egresadas que salen de los 22, 23 añitos, pues esta cuestión que les estoy comentando es algo que todavía no están ellos, o sea, no lo han terminado de desarrollar, ¿no? Pues obviamente, aunque pueden ser maduros y claro que pueden hacer un trabajo, su toma de decisiones todavía no es igual que una persona con más experiencia, una persona que su desarrollo cerebral ya terminó, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, la regulación y control de las emociones en niños o en adolescentes es muy difícil, ¿no? Porque ahí viene la cuestión que nosotros necesitamos tomar en cuenta. No es únicamente porque sean rebeldes o no quieran, sino muchas veces porque su cerebro no se ha terminado de desarrollar, ¿no? Y estas funciones que regulan y pueden ayudarnos a controlar no se han terminado de desarrollar. Pues para eso nos sirve conocer el desarrollo del cerebro, ¿no? Incluso en algunas, bueno, en Estados Unidos, si ustedes saben, la mayoría de edad se da hasta los 21 años. Eh, y de hecho tiene un impacto en la toma de alcohol, ¿no? En el consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol a edades muy tempranas afecta el desarrollo cerebral y justamente afecta el desarrollo de la corteza prefrontal. Por eso en países que están un poquito más avanzados en ese sentido, han empujado como esa ley un poquito más adelante, ¿verdad? Aquí en México desde los 18 años eres mayor de edad para muchas cosas, pero muchas personas que tienen esta clase de estudios, pues piden que sí se aviente un poquito más tarde la cuestión de la mayoría de edad, porque no es una cuestión eh, nada más como un berrinche, ¿no? Sino es una cuestión de, o sea, que tiene una base científica de por qué se pide que se aviente más adelante la cuestión de la mayoría de edad, ¿no? Entonces, bueno, ahora, otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta antes de revisar todas estas funciones y todos estos órganos del cerebro que nos ayudan a la cuestión de las emociones es que podamos entender cómo el cerebro humano ha ido evolucionando a través del tiempo, porque esa es otra de las cuestiones que necesitamos también conocer para que podamos tener más empatía de nosotros mismos y del mundo en general, ¿no? Que a veces carecemos un poco de esa cuestión.
El que ustedes están en este diplomado también es justamente eso, el que nosotros observemos o veamos que todo tiene una explicación y con esto podamos crear esta capacidad empática para los demás y sobre todo para uno mismo, ¿no? Porque por ahí se empieza. Eh, Primero pensemos que nosotros somos al final del día animales. Yo siempre, también es otra de las cuestiones que siempre digo, no dejemos de lado que somos animales que sí evolucionamos hasta tener raciocinio y esa es nuestra única diferencia con los animales, los perros, los gatos, ¿no? O sea, con todos los demás animales, nuestra única diferencia es que nosotros tenemos la capacidad de pensar. Y hasta eso no todos, ¿verdad? Como lo acabo de decir hace un ratito. Pero esa es la única diferencia que hay entre ellos y nosotros, ¿no? Pero para que llegáramos al punto de tener el raciocinio, pasaron miles de millones de años para que nuestro cerebro evolucionara. Eso es lo que necesitamos nosotros entender, ¿ok? Que nuestro cerebro tardó miles de millones de años en evolucionar. Aún hoy en día seguimos evolucionando. Si bien ya no evolucionamos como evolucionábamos anteriormente, nuestro pensamiento va cambiando, ¿no? Hoy en día hay mucha discrepancia, por ejemplo, no sé, voy a poner un tema muy fácil y muy sencillo como es la comedia, porque la comedia de hace 10 años hoy envejeció muy mal porque hoy nuestro pensamiento evolucionó y entonces hoy vemos que hay cosas que pensábamos que no hacían daño, que realmente hacen daño, ¿no? Que se ha comprobado a través de estudios científicos que tienen una implicación. Y entonces, lo que antes se permitía, hoy ya no está permitido socialmente o moralmente, porque legalmente todavía tal vez no hay implicaciones, ¿no? Pero eso es porque, aunque ya nuestro cerebro no ha evolucionado como evolucionó hace millones de años, sigue evolucionando el pensamiento social, ¿no? Y entonces se sigue cambiando, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que entender es que nosotros éramos animales, ahora sí animales, y yo siempre les digo que hagan de cuenta que este es un cerebro. Si ustedes ven la imagen que tienen ahí enfrente de ustedes, van a ver que esto es como el cerebro que están acá enfrente, ¿no? Entonces, esta primer parte donde está el bulbo raquídeo, que son estas cositas de aquí en gris que están acá abajo, donde está el cerebelo también. Eso fue nuestro primer cerebro. ¿Alguna vez han visto los cráneos o las imágenes de los primeros hombres, de casualidad? Los que aparecían en los libros, ¿no? Que venían en los libros de primaria y la evolución Ajá, del hombre, ¿no? y Es lo más cercano que he visto. que venían con la cabeza achatada, ¿no? O sea, no tenían la forma que tiene Deforme. nuestra, exactamente, ¿no? O sea, no tenían la forma que tiene nuestra cabeza hoy en día. No tenían esa forma porque no tenían formado el cerebro como lo tenemos formado nosotros, ¿no? Entonces, las primeras funciones que regulaban nuestro cerebro eran únicamente las funciones vitales, ¿ok? Que era la cuestión de la respiración, la cuestión de la alimentación, de las necesidades fisiológicas, del sueño, ¿ok? Del frío o el calor, ¿no? Era únicamente para eso nuestro cerebro. O sea, si nos damos cuenta tal cual como un animal, ¿no? Que tiene frío y ¿qué hace? Se hace bolita, ¿no? O se pone en un lugar que le dé calor. Que tiene calor y entonces busca dónde refrescarse, ¿no? Un charco o algo. Que tiene hambre y bueno, ya no tienen, en la ciudad no cazan los animales, pero se van a los basureros a buscar comida, ¿no? Entonces, nuestro cerebro como cerebro de seres humanos era así, que únicamente era en esas funciones las que tenía, ¿ok? Entonces, para que vean, ¿ok? Entonces, lo siguiente que se integra como en el cerebro medio
son las funciones que yo las podría comparar como las funciones que vemos cuando estamos en el preescolar, que son las funciones motrices, de coordinación, de cuestión visual, ¿ok? De visoespaciales, ¿no? De ubicación, todo eso es lo que nuestro cerebro medio hacía, ¿ok? Y se empezaban a asomar las emociones. Entonces, y aquí les voy a poner otro ejemplo, como el cavernícola que cuando se enojaba con alguien agarraba su garrote y nada más le pegaba, ¿no? Porque era su manera de calmar al otro, ¿no? O de hacerle saber que le molestaba algo que estaba haciendo. Pero no había un habla, no había un lenguaje y por lo tanto solo era emoción y conducta. Seguíamos teniendo las funciones fisiológicas básicas, las funciones que nos ayudaban a estar en la vida diaria, ¿ok? De poder desarrollarnos, empezaban a asomarse las emociones que pasaban directamente de emoción a conducta. Y lo último que se desarrolló en nosotros y que es que hace que demos el salto, que pasamos al Homo sapiens sapiens, es justamente esta corteza prefrontal, que es la que les había yo comentado al inicio de la clase, que tiene que ver con el juicio, con la toma de decisiones, con justamente la cuestión del raciocinio, ¿no? El control de las emociones, el control de las respuestas emocionales que yo doy, o sea que puedo sentir una emoción, pero me puedo tranquilizar y puedo ser políticamente correcto, como decimos, ¿no? Eso fue lo último que se terminó de desarrollar con nosotros, ¿no? Y que terminó de consolidar la cuestión de habla y lenguaje y con eso se terminó de consolidar el pensamiento. Eso es lo último. Entonces, así como se ha ido desarrollando el cerebro a través de estos miles de millones de años, es como se va desarrollando hoy en día. O sea, obviamente en un niño no tarda miles de millones de años, ¿verdad? Pero así se empieza a desarrollar. O sea, lo primero que tenemos es esta cuestión y luego se empiezan a formar las demás, los demás lóbulos del cerebro, ¿no? Y sí lo tenemos ahí, o sea, ya está la estructura, pero se sigue desarrollando a través de que pasan los años. Y lo último también que terminamos de desarrollar como seres humanos ya que estamos en este mundo, pues es la parte de la corteza prefrontal. Hasta aquí de todo lo que he dicho, ¿tenemos alguna duda? No, maestra. Bueno, entonces, este era lo que nosotros necesitábamos conocer y necesitábamos saber acerca del cerebro. Tenemos, o sea, teníamos que hacer este repaso de cómo se ha ido formando a través del tiempo, ¿no? De cuáles son la evolución que ha ido teniendo el cerebro para que podamos entender cómo funciona hoy en día. Y como les decía, para que podamos generar esta mirada empática hacia nosotros mismos, de que a veces por eso no entendemos y no procesamos bien algunas cosas, ¿no? Y además porque la realidad es que vivimos en una sociedad que también se está educando en emociones, ¿no? Por eso están ustedes el día de hoy en este diplomado, porque se están educando en emociones, porque anteriormente no nos educaban en emociones. Lo que les acabo de decir del cavernícola que agarraba su garrote y le pegaba al otro, eso es algo que los papás todavía hacen con los hijos, ¿no? O sea, me desespera si lo que veo más correcto es pegarte, porque no tengo otras herramientas, porque esas fueron las que a mí me enseñaron, ¿no? Antes de hacer otro tipo de recorrido, ¿no? Y además porque los papás no entienden también que esta cuestión, ay, permítanme tantito, que esta cuestión de cómo sus hijos reaccionan tiene que ver con una cuestión cerebral, ¿no? Que no es una cuestión de que simplemente los niños quieran portarse mal o quieran hacer algunas cosas como las hacen, ¿no? No les da todavía el procesamiento cerebral, está en desarrollo.
Bueno, entonces vamos a hablar aquí con la amígdala, ¿no? Espérenme, no he visto que están comentando. Ah, ok, me imagino que es respecto a las dudas. Ok. Bueno, estos tres órganos que tenemos acá, que es la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, eh, funcionan para ir procesando las emociones, ¿ok? Entonces, también ahorita van a entender ustedes como muchas cuestiones que viven y que pasan y que no las podemos eh, entender a veces, ¿no? Cómo se quedan en nosotros grabadas respuestas emocionales y conductuales muy guardadas en el cerebro, aunque más, o sea, aunque no nos acordemos como tal del hecho, ¿no? Como que se olvida el hecho, pero sí queda guardada la información, ¿ok? Entonces dice que la amígdala es el procesamiento del miedo y otras emociones, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar justamente emociones como el miedo y la ansiedad, ¿ok? Lo que hace la amígdala es que va recibiendo esta información que viene del exterior, obviamente, ¿ok? Y entonces lo que hace es que manda una señal para que tengamos una respuesta fisiológica, ¿no? Que regularmente esta respuesta fisiológica nos puede ayudar a mitigar este miedo que estamos sintiendo. Entonces, de esta forma nos ayuda como a prepararnos y nos ayuda a que si nos estamos sintiendo atacados, pues demos una respuesta, ¿no? Si nos estamos sintiendo con una cuestión de que tenemos un peligro, bueno, entonces que tengamos una respuesta a esto, ¿no? Entonces, a eso justamente nos ayuda la amígdala, a poder procesar la cuestión del miedo, ¿no? Y también las cuestiones, como les decía, sobre todo de la ansiedad. Esto es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? ¿Cómo puede hacer la amígdala justamente, pues, para que pueda entender estas respuestas? Por eso, miren, hay eventos que cuando fuimos niños nos sucedieron y les digo, nosotros no nos acordamos, pero se queda guardada en la amígdala. O sea, esa es la cuestión que se queda guardado y entonces cuando estamos frente a otra situación muy parecida, tenemos una respuesta similar a la que tuvimos en ese primer evento. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. Si no, me dicen y ya les vuelvo a explicar, pero les voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, un niño que haya estado en una familia en donde hubo violencia, en donde habían tal vez muchos, habían golpes, daño al inmueble, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, probablemente se olvida, ¿no? Sigue su vida y se olvida de eso, pero en algún punto vuelve a estar frente a una situación en la que vuelve no sé, va caminando en la calle y se empiezan a pelear dos personas, ¿no? Y entonces tiene una respuesta como cuando era niño, ¿no? No sé si cuando era niño se iba y se escondía, probablemente haga lo mismo de adulto. Si cuando era niño iba y defendía a su mamá, pues probablemente se quiere ir a meter a esa pelea, ¿no? Pero la respuesta que vaya a tener tiene mucho que ver con lo que haya pasado en su infancia, ¿no? O en el evento traumático que haya vivido, ¿no? Pero les digo, muchas veces uno no recuerda eso, simplemente es el cuerpo reaccionando o la cuestión cerebral reaccionando a un evento que ya le pasó. Ahora, eh, em, vamos con el siguiente, ¿ok? Ah, bueno, les decía la corteza prefrontal que dice la regulación y control de las emociones, ¿ok? A mí me parece que la corteza prefrontal es como de las funciones más, sí, se reactiva la emoción, exactamente, ¿no?
está como guardadito, pero cuando vuelve a, ¿cómo se dice? Vuelven algunas características similares a presentarse, podemos volver a sentir eso, ¿no? Bueno, les digo que la corteza prefrontal a mí se me hace como de las funciones más evolucionadas que tenemos y más importantes que tenemos como seres humanos, ¿ok? Porque justamente si nosotros no podemos regular emociones, es muy difícil que estemos en este mundo, ¿no? Los asesinos seriales, por ejemplo, se estudia mucho el cerebro de los asesinos seriales para ver las diferencias que tienen sus cerebros con los cerebros de personas que pues no terminamos haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y una de las características que se ha observado es que han tenido muchos golpes en este tipo de zonas y entonces eso hace que no puedan regular sus conductas, porque miren, enojarnos todos nos enojamos. Querer meterle un cachetadón a alguien, todos podemos tener ese pensamiento, ¿no? Pero de pensarlo a hacerlo es ahí la corteza la que nos ayuda a regular ese enojo que tengamos, a hacer algo que nos pueda ayudar para controlar el enojo y para que no actuemos de esa forma y podamos elegir una respuesta más adecuada, ¿no? Cada uno sabe, o sea, la realidad es que cada uno sabe hasta dónde puede llegar cuando está molesto y también cada uno sabe qué hacer para no llegar a eso, ¿no? Hay gente que dice, ¿saben qué? Discúlpenme, estoy molesto, en otro momento regreso, porque ahorita o voy a hacer algo de lo que me voy a arrepentir o voy a decir algo de lo que me voy a arrepentir, porque esa es otra de las cuestiones que tenemos que entender como seres humanos y creo que seguramente esto lo han escuchado, es información de uso como cotidiano, ¿no? Que no debemos de tomar ninguna decisión cuando estemos incluso felices, porque nuestra corteza prefrontal está muy excitada y no está teniendo el uso adecuado y no va a filtrar adecuadamente la información y vamos nada más a actuar a través de la emoción y no a través del raciocinio. Entonces, ni cuando estemos tristes, ni cuando estemos enojados, ni cuando estemos felices. La felicidad es una emoción que regularmente se asocia a algo positivo, pero al momento de tomar decisiones, tampoco es útil que la tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, para que vean por qué es importante que conozcamos de emoción, ¿no? Porque pudiéramos llegar a pensar, sí, ahorita estoy muy contento y es el momento de tomar decisiones. No, tampoco, espérate, cálmate, deja que eso pase, ¿no? Que puedas pensar más adecuadamente, que no esté tan nublado tu pensamiento con la emoción, porque la verdad la emoción nunca es la mejor consejera. Exactamente, sí, dice por acá, se dice que siempre es con cabeza fría, sí, pero si queremos entender por qué es con cabeza fría, ahora que ya están tomando este diplomado, es justamente porque no está llevando a cabo su función adecuada la corteza prefrontal, porque está demasiado excitada y entonces no tiene la posibilidad de regular adecuadamente ¿cómo se dice? Pues esa emoción que le está llegando, ¿ok? Bueno, seguimos entonces por acá con el hipocampo, ¿ok? ¿Qué dice? El hipocampo tiene esta memoria emocional, ¿ok? Y que es importante que también conozcamos justamente cómo trabaja el hipocampo, ¿ok? Este trabaja muy de cerca y de hecho están pegaditos, si ustedes ven, con la amígdala. Si ustedes ven por acá, incluso tiene como un arco, ¿no? Que está muy, muy pegado a una de las conexiones de la amígdala, ¿no? Y justamente el hipocampo es el que nos hace recordar estas experiencias que hemos tenido en el pasado, ¿no? Ya sea de niños, de adolescentes, ¿no? O hace algún tiempo,
y el que también nos hace que podamos brindarle ¿cómo puedo decirlo? O sea, que nos hace que nosotros le asignemos una importancia o no a cierto hecho, ¿no? Es no sé si les ha pasado que a veces ustedes tienen un recuerdo de algo, X cosa. Miren, les voy a platicar. Yo recuerdo que una ocasión iba a unos cursos y y yo no me despedí de la maestra de los cursos porque estaba hablando con una señora y yo no la quise interrumpir, me dio mucha pena interrumpirla. Y pues yo me fui, ¿no? Me llegó mi papá por mí y denme un segundito. Este, y bueno, llegó mi papá por mí y yo ya, me fui y al otro día llega, mi papá otra vez por mí y la maestra le pide hablar con él y le dice que pues me educara mejor porque un día antes yo no me había despedido, me salí así nada más. Este, pero para la maestra fue lo peor del mundo. Y yo me acuerdo que yo dije, no, o sea, yo no lo hice por grosería, sino más bien por no ser grosera, no me despedí de ella, ¿no? Y mi papá se molestó mucho porque, pues, en mi familia era como, no puedes ser grosera, ¿no? O sea, tienes que ser educada y todo. O sea, a mí esa imagen se me quedó muy, muy grabada, ¿no? Esa experiencia se me quedó muy grabada. Pero después me volví a encontrar con la maestra y yo traía como esa experiencia grabadísima y la maestra ni en cuenta. O sea, ella como ni se acordaba, ¿no? De ese suceso. ¿Por qué? Porque yo, por lo que pasé, ¿no? El hecho de lo que me dijo mi papá, de la cuestión de, hijo, le decepcioné a mi familia, ¿no? Tuve una respuesta inadecuada. O sea, esta memoria emocional se guardó y ese recuerdo se guardó mucho en mi mente, ¿no? Por la cuestión emocional. Pero en el caso de la maestra que no había tenido ningún impacto, pues obviamente ella así de ni sabía quién era, ¿no? Casi, casi, ¿no? Otra alumna más y te ha atendido tantos cursos la maestra que ni por enterada, ¿no? Pero miren, y eso es justamente por lo que se pide en el caso de los niños, que tengamos cuidado con qué les decimos y cómo los educamos, porque todo esto se va guardando. Y entonces, por ejemplo, hay niños que muchas veces dicen, yo hubiera preferido que mi papá me pegara a que me dijera las cosas que me decía, porque se llegan a guardar demasiado y llegan a generar una respuesta emocional, ¿no? A ver, déjenme ver por aquí. Exactamente, o sea, la maestra liberó la emoción y pues ya, ¿no? Ya no hubo ningún problema. Pero les digo, justamente por esta memoria emocional es que se pide que tengamos cuidado con qué decimos, qué hacemos y que no nos dejemos dominar por la emoción, ¿no? Sobre todo cuando ya somos adultos, cuando somos niños decimos muchas cosas, pues no tenemos la regulación emocional, ¿no? Pero como adultos sí. Ahora, tenemos el hipotálamo, ¿no? Que también lo tenemos por ahí escondidito, dice, y es el hipotálamo se encarga de la conexión de emoción y respuestas fisiológicas, ¿no? Entonces, lo que hace es que conecta eh, lo que está pasando en nuestro cerebro con lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que si estamos ante un evento que nos puede poner en peligro, entonces empiezas como, no sé, a acelerarte y tienes que salir corriendo, ¿no? O sea, hace que reacciones, pero es a nivel fisiológico los cambios que te están dando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente adolescente autista que no procesa adecuadamente los estímulos sensoriales y entonces su respuesta, la respuesta que le manda su hipotálamo es vomitar, ¿no? Y eso le indica a ella que se tiene que mover del lugar, si tiene que cambiar,
porque no está procesando las cuestiones sensoriales, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Esta cuestión del hipotálamo. Y ahora, si aquí ya empezamos a hilar la información, es justamente esto, ¿no? Que pasa algo y entonces mi cerebro funciona procesando esa información y va a enviarme una respuesta fisiológica que yo tengo que atender, ¿ok? No sé, por ejemplo, ¿no les pasa que cuando se enojan hasta sudan o les empieza a dar calor? ¿Les ha llegado a suceder eso? Bueno, ¿O a mí sí. sí? O por ejemplo, cuando reciben una noticia que los impacta mucho o ven algo que no esperaban ver, em, que les empieza a dar ansiedad y entonces la ansiedad se siente diferente en cada persona, pero hay algunas características similares, ¿no? Y están estas características en las que sienten que el corazón les palpita mucho o a veces les da mucho frío, ¿no? O una temblorina, ¿no? O ganas de salir corriendo o así. O sea, esas son respuestas fisiológicas que manda el hipotálamo ante algo que no estamos pudiendo procesar, ¿no? Ante una emoción demasiado fuerte y que reacciona nuestro cuerpo. Justamente hoy en la mañana hablaba con una amiga y me decía que el día de ayer se puso muy mal, y tuvo mucha fiebre y se sentía muy débil y no se podía levantar de la cama. Y ella dice, es que me hicieron análisis de todo y todo salió negativo, pero el día viernes en tu trabajo les metieron una demanda y pues es un caso bastante serio. Le decíamos con otra amiga, las dos somos psicólogas, y le decíamos a esta tercera amiga que no es psicóloga, que muy probablemente sea el estrés de lo que está sucediendo en esa situación que está haciendo que su cuerpo reaccione, ¿no? O sea, imagínense, porque a veces esa es la protección, o sea, porque si estás enfermo no vas a trabajar, no pides incapacidad, pero es que esta emoción está siendo tan grande que está teniendo una respuesta fisiológica a lo que está viviendo, ¿no? Y así es como, pues como reacciona nuestro cuerpo. Esto es entender que nuestras emociones tienen un origen biológico, que no podemos negar y que inicialmente cuando éramos todavía cavernícolas y no pasábamos a ser sapiens sapiens, nos ayudaban a mantenernos con vida, ¿ok? Es justamente a eso. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, eh, el miedo, uno de los sentimientos más básicos, ¿no? El miedo está en nosotros, pero tiene la función igual de mantenernos seguros, porque el miedo te hace reaccionar, ¿no? Entonces, esa es una reacción instintiva. Para eso estaban anteriormente las emociones. Claro que pues ya no vivimos en el medio ambiente en donde nos tenemos que cuidar de mamuts o de dinosaurios, bueno, dinosaurios no nos tocaron, ¿verdad? Pero de animales grandes, ¿no? Que nos pudieran comer. O sea, ahorita vivimos en casas, no vivimos cerca casi nadie vive cerca de una selva, ¿no? De un bosque, ¿no? Incluso si viviéramos en una de esas poblaciones, regularmente el ser humano busca cómo protegerse, ¿no? Pero anteriormente, cuando éramos nómadas, nuestro cerebro tenía que estar muy activo para poder proteger al ser humano y que estuviéramos con vida, ¿no? Entonces, desde ahí vienen estas primeras emociones, ¿no? Desde ese punto. Y que bueno, el pensamiento sigue evolucionando y nosotros necesitamos reeducar el pensamiento, ¿no? Eh, no es una cuestión tan fácil, incluso la cuestión de tomar un diplomado en inteligencia emocional o de conocer de emociones no va a hacer que ustedes no se enojen o nunca se pongan tristes o no pasen por este tipo de cuestiones, ¿no? Que pudiéramos llegar a pensar.
en otras situaciones, ¿no? Ay, a lo mejor después de esto voy a salir siendo una persona totalmente nueva. Van a salir siendo personas con información y la información, como se dice, es poder. Entonces, la información va a ayudar a que ustedes puedan tomar mejores decisiones, sean conscientes de lo que están viviendo, de lo que están pasando, sean conscientes de que la respuesta que ustedes van a ofrecer, pues tiene una consecuencia y qué mejor que sea una consecuencia positiva para ustedes, ¿no? Entonces, precisamente por eso es necesario que conozcamos acerca de todos estos temas. De todo lo que he comentado hasta aquí, ¿tienen algún comentario? No, maestra, bueno, de mi parte no. Ok, ok. Acá también veo que todo claro. Bien. Este siguiente tema también es muy importante. La cuestión de los neurotransmisores. Y es muy importante también porque de esta forma, o sea, por ejemplo, hay personas que no entienden la depresión. No sé si vieron el caso de esta chica, una influencer, estaba muy jovencita, bueno, está muy jovencita, tiene 17 años, o sea, está en la plena adolescencia, no toma buenas decisiones, obviamente todavía, pero además de esto ya era mamá y bueno, nunca hubo regulación por parte de los padres eh, y terminó, creo que apuñalando a la nueva pareja de su expareja, ¿ok? Del papá de su hijo. Bueno, pero una de las cosas que ella decía en uno de de los en vivos que hacía o algo por el estilo, porque no entiendo bien qué subía, ella decía que no entendía por qué habían personas a las que les daba depresión postparto, porque tener un bebé era lo más hermoso del mundo. Claro, hay que recordar, les digo que para esto sirve conocer el cerebro, ¿no? Que su cerebro no se ha terminado de formar y por eso su juicio, pues no es un juicio tan certero o tan adecuado, ¿no? Pero, ¿por qué es importante que conozcamos de neurotransmisores? Porque justamente muchos casos asociados a depresión muchas veces pueden ser por una baja de neurotransmisores. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer cuando en consulta psicológica acuden pacientes. Si después de cierto tiempo de estarlos atendiendo no hay mejoría, y ya se intentó, no mil y una estrategias, entonces a veces es necesario que remitamos a psiquiatría o a neurología para que ellos determinen si no está pasando una cuestión de neurotransmisores que sea lo que esté impactando en la cuestión emocional de un paciente, ¿no? Yo sé que ustedes no están acá para formarse en este aspecto. Sin embargo, a partir de ahora que ustedes van a tener una responsabilidad muy grande porque a diferencia de otras personas que no han tomado el diplomado, ustedes sí van a tener la información y van a saber qué hacer con esa información. Y entonces, eh, si alguien de sus conocidos empieza a ir a terapia y después de un tiempo no hay mejorías, bueno, es necesario que también la persona piense en otras instancias, ¿no? Al menos yo como psicóloga no estoy cerrada a que mis pacientes visiten o acudan con otros especialistas, al contrario, podemos trabajar en conjunto, ¿no? Pero es necesario que entendamos que los neurotransmisores son estas sustancias que están trabajando en el cerebro y que también tienen que ver con las emociones, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con la primera, que es la dopamina, y yo le puse aquí la dopamina y placer, ¿ok? Porque justamente la dopamina
tiene relación con el placer y la recompensa, ¿ok? Y entonces, pero, o sea, también hay que tener cuidado porque la dopamina se libera con algunas actividades que nosotros hagamos, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando salimos y convivimos con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? Cuando terminamos un trabajo, uy, que estuvo muy difícil, ¿no? Este, cuando hacemos algo que nos gusta, ¿no? Ya sea, no sé, pintar, leer un libro, ¿no? Ahí se está generando dopamina cuando hacemos ejercicio también, obviamente. Pero miren, por ejemplo, eh, cuando comemos también se libera dopamina. Y por eso les digo que y pros y contras de los neurotransmisores, porque ustedes saben que hay trastornos alimenticios y entonces hay quien come para tener estas descargas de dopamina, ¿no? Pero bueno, la dopamina nos ayuda a justamente este sentimiento de satisfacción, ¿ok? Y cuando no hay buenas producciones de dopamina, es justamente cuando vemos a personas que se pueden enrolar en relaciones conflictivas o en adicciones, ¿ok? Porque las sustancias tienen un efecto de brindarte como la sensación de dopamina, ¿no? Aunque pues obviamente sabemos que no, que solo es una cuestión como aislada eh, y que no es necesaria, o sea, no te está descargando como tal dopamina, ¿ok? Pero bueno, esta es una de los neurotransmisores. Y bueno, en la parte positiva, si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Por eso se recomienda. Yo cuando he atendido a pacientes que están cursando como con algunos síntomas de depresión, yo a veces les digo, con una vuelta que den en su cuadra, ¿no? Traten de no dejar de hacer su rutina, ¿no? Porque incluso terminar tu rutina diaria te da estas sensaciones de satisfacción de, ay, acabé todo lo que tenía que hacer en el día, ¿no? Entonces, platiquen con su familia, coman con su familia, vean una película que les guste, o sea, hagan cosas que les guste para que esto vaya subiendo sus niveles de dopamina y puedan empezar a sentirse mejor y no caigan realmente en una depresión, ¿no? Y aquí sí, yo no me peleo, o sea, por ejemplo, tengo pacientes que acuden a grupos por ejemplo, no sé, el caso de una paciente que es católica y acude a un grupo de la Iglesia Católica, adelante, porque eso es un grupo en donde ella se siente bien, ¿no? O sea, si yo creo o no creo en lo mismo que otra persona, no estamos jugando con eso, estamos jugando con lo que haga sentir bien a la otra persona, siempre y cuando no le haga daño a los demás, ¿no? A veces me dicen, pero ¿cómo voy a saber si es algo que se puede hacer? Si no te estás haciendo daño a ti, no le estás haciendo daño a los demás, perfecto, es algo que puedes seguir haciendo, ¿no? O sea, aquí ya tenemos como eh, este primer marco de qué necesitamos o qué podemos hacer para tener un poco de inteligencia emocional, ¿no? Y entonces es hacer cosas que vayan a estimular mi neurotransmisor de dopamina, ¿ok? Anótenlo ahí, por ahí. Bueno, el siguiente que tenemos es la serotonina y regulación del estado de ánimo, ¿ok? Y la serotonina nos ayuda mucho también a que podamos controlar estas, como estas cuestiones de bienestar, ¿ok? Y de que nos sintamos estables emocionalmente. Cuando tenemos una buena producción de serotonina, tenemos un descanso adecuado, tenemos buenos niveles de sueño, ¿no? Cuando no hay buenos niveles de serotonina, vemos a personas que tienen dificultades para dormir, ¿ok? Que tienen también dificultades muy regularmente con la cuestión de la alimentación y entonces o comen muy poco o comen muchísimo, se van a los excesos, ¿no? Pero porque hay una producción inadecuada de serotonina. Y precisamente por esta cuestión de bienestar que puede llegar a generar
o que nos ayuda en nuestro estado de ánimo, tiene una relación con cómo nosotros nos desenvolvemos a nivel social. Si nuestros canales de serotonina son buenos, pues obviamente vamos a tener un buen desempeño, pero cuando no hay buenos niveles de serotonina, entonces lo que nosotros vamos a ver es que o tenemos conflictos con la parte social de que no podemos encajar con nadie o no logramos establecer adecuadamente las relaciones sociales, ¿no? Algo que no les comenté es que pues nosotros como personas comunes y corrientes no podemos determinar los niveles de neurotransmisores. Y obviamente no podemos decirle a la gente, ah, estás así porque no tienes buena serotonina, o haz esto para que generes más dopamina, ¿no? La realidad es que no es nuestra función, pero sí necesitamos conocer, ¿no? Todo lo que está pasando a nivel cerebral y la respuesta que está teniendo, ¿no? Vamos con la noradrenalina y la respuesta que nosotros podemos tener ante el estrés, ¿ok? Y justamente la noradrenalina está asociada a que nosotros podamos tener estas respuestas de salirnos, ¿no? De situaciones que nos están generando estrés, ¿ok? Entonces, cuando también tenemos buena producción de noradrenalina, vemos también que somos personas que estamos concentradas, ¿no? Que podemos poner atención a algo, que podemos responder adecuadamente a la demanda del entorno, que también podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando estamos ante una situación que nos está generando bienestar o cuando por el contrario es una situación que puede llegar a generarnos un daño, ¿no? Entonces, la noradrenalina nos ayuda a justamente esta cuestión de supervivencia de algo bueno o algo negativo, ¿no? Entonces, también está asociada a esta cuestión de si hay algo muy estresante, entonces necesitamos salir de ahí. Y les voy a poner el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les decía de esta amiga que se enfermó, o sea, imagínense, está muy, muy enferma porque es una situación de estrés y ella ni se puede concentrar ahorita, ¿no? Ni puede estar, o sea, no tiene cabeza, pues. Entonces el mismo cuerpo tiene esta reacción eh, de huida, ¿no? Y esto también nos puede llegar a pasar cuando tenemos algún evento, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que si voy caminando en una calle, yo voy súper atenta y si veo algo que me llama la atención y que me está generando miedo, pues me cambio de calle, me meto a un local, justamente porque voy con probablemente con la noradrenalina al 100 porque, bueno, las ciudades ahorita están muy peligrosas, ¿no? Y todo lo que está pasando nos pide que estemos en una situación de constante amenaza, ¿no? De sentirnos amenazados. Otro de los neurotransmisores, y este es muy importante, que es el GABA, porque nos ayuda a la inhibición de la ansiedad, ¿ok? Entonces, la GABA lo que nos ayuda es justamente a poder calmar nuestro cerebro y poder calmar, pues, esta actividad que nos pueda estar estimulando demasiado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si llegamos a tener cuadros de ansiedad o ataques de pánico en algún punto, ¿no? El GABA es el que entra en acción y nos ayuda a regular el episodio de estrés que estemos viviendo. Por eso cuando estamos ante una situación de ansiedad nos dicen que respiremos profundo, que cerremos los ojos, que nos tranquilicemos, ¿no? Para justamente dejar que estos otros neurotransmisores puedan hacer su función
y entonces regular toda nuestra conducta. ¿Ok? Entonces les digo, todo esto está trabajando al mismo tiempo en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Todo esto está enviando, o sea, en nuestro cuerpo no porque esté la dopamina en todo el cuerpo, sino porque está justamente mandando respuestas, ¿no? Conductuales a todo lo que estamos haciendo, sintiendo y pensando, ¿no? Y todo esto no lo vemos, nosotros no nos damos cuenta de que está sucediendo en nuestro cerebro, pero ahí está. Entonces, por eso es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Que entendamos de toda la información que está pasando a nivel cerebral y que no nos damos cuenta. ¿Ok? Ahora, tenemos el glutamato y este tiene que ver con la actividad emocional o con la activación emocional, ¿ok? A lo que nos ayuda es que pueda mandar estas señales al cerebro y pueda estimular al cerebro y pueda interconectar a las neuronas para que se vayan comunicando, ¿ok? El glutamato es muy importante en los procesos de aprendizaje. Cuando los procesos de aprendizaje y sobre todo cuando no podemos retener información, probablemente están habiendo dificultades ahí con este neurotransmisor, ¿ok? Por eso muchas veces se medica a algunos niños o a algunas personas, porque en episodios de estrés muy grandes, los neurotransmisores no están funcionando y no están haciendo su trabajo. Y entonces no es que tú no puedas retener información, no es que tú no puedas prestar atención, pero como tu cerebro está tan desequilibrado en otras cosas, necesita que a través de la medicación puedas estimular los neurotransmisores y puedas de alguna manera calmar estos neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, eh, cuando hay alguna cuestión también de dificultades a nivel emocional, muchas veces también pueden deberse al glutamato. ¿Ok? Este, vemos también que hay dificultades, por ejemplo, a nivel emocional, como puede llegar a ser también cuadros depresivos o de ansiedad, o incluso problemas de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de niños. Y en adultos se va a ver, como les decía, que no se pueden concentrar, que están muy distraídos, ¿no? Pero puede deberse a esta cuestión, ¿no? Y bueno, el último neurotransmisor que vamos a revisar el día de hoy es la oxitocina, que está relacionada con los vínculos sociales, ¿ok? ¿Y por qué? Porque la oxitocina lo que nos ayuda es que nosotros podamos desarrollar estos canales sociales emocionales con las demás personas. Inicialmente, cuando nosotros somos bebés y tenemos este primer vínculo con mamá, empezamos a generar oxitocina a través justamente de ese cariño que recibimos del otro, ¿ok? Y eso genera un apego en nosotros, que puede ser un apego seguro o por el contrario puede generar otra clase de apego, ¿no? Pero es a través de este primer contacto que vamos nosotros también conociendo otro tipo de cuestiones como la confianza y más adelante a través del tiempo que podamos ir desarrollando la capacidad de la empatía, ¿ok? Les digo, nosotros llegaríamos a pensar que no tienen que ver los neurotransmisores en una cuestión como la empatía, pero tiene que ver, ¿ok? Mientras más también lazos emocionales podamos tener nosotros, más oxitocina también estamos creando y esto también nos ayuda a nosotros a regular nuestras emociones, a tener también estas sensaciones de calma, ¿no? De tranquilidad. ¿Por qué? Porque la oxitocina, pues, nos ayuda a estar bien, ¿no? En conclusión, pues todos los neurotransmisores, o sea, ni uno más, ni uno menos, todos nuestros neurotransmisores son esenciales para nuestras emociones y para la conducta que nosotros vamos a tener a través de los neurotransmisores, ¿ok? Todo lo que suceda, tiene un impacto. Ahora,
No, como les decía, nosotros no podemos dictaminar cuando alguien esté bajo de algún neurotransmisor, pero si nosotros vemos que, no sé, ya lleva un año con un psicólogo y no ve avances, bueno, si el psicólogo no se lo ha recomendado, nosotros podríamos recomendar que revisara por otra parte, ¿no? Porque no es normal pasar tanto tiempo con ayuda y no ver resultados, ¿ok? Hasta acá, ¿tenemos alguna duda de todo lo que se ha explicado? No, maestra. Bueno, a mí me hace un tema bastante divertido, bastante interesante, porque viéndolo ya desde el desarrollo de este tema en plataforma, este, pues la verdad es que es más profundo, ¿no? Como decía, no vemos todo lo que pasa realmente en nuestro cerebro, y sobre todo con los neurotransmisores, ¿no? En plataforma, creo que ahí pues veíamos qué tanto, cuál es la función y cómo llegan a comunicarse esos neurotransmisores. Entonces, sí es algo bastante interesante que conocerlo nos da otra perspectiva también, nos abre como las formas de entender y de ver el comportamiento de cada una de las funciones de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues Y esto sienta las bases para que nosotros podamos entender por qué necesitamos hacer cosas que generen estos neurotransmisores, ¿no? Eh, por aquí podemos nosotros darnos cuenta por qué es necesario, o sea, yo no digo tengamos 100 amigos, dos, tres amigos, ¿no? Con los que podamos reunirnos de vez en cuando. ¿Por qué es necesario establecer canales en donde, por ejemplo, si están liderando un equipo, ¿no? Canales de comunicación, canales en donde puedan eh, convivir, ¿no? Más allá del trabajo, porque el trabajo es estresante, ¿no? Pero porque esa convivencia genera, o sea, genera ciertos neurotransmisores y entonces eso nos ayuda a estar bien, ¿ok? ¿Por qué es necesario que hagamos cosas también que nos puedan seguir generando estos neurotransmisores? Lo común y corriente que digamos o que decimos es, haz cosas que te llenen el alma. Bueno, ahora ustedes pueden decir, haz cosas que estimulen tus neurotransmisores, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso necesitamos nosotros hacer muchas actividades que puedan contribuir a ese bienestar porque fisiológicamente tiene una explicación, tiene un porqué, apunta a algo o suma a algo, ¿no? Claro, no estoy diciendo que con esto que vamos a hacer 100,000 actividades para los neurotransmisores, ¿no? Yo les decía, o sea, hay actividades tan sencillas como si tienen un perrito, saquen a pasear al perrito. Por ejemplo, mi papá hace mucho tiempo tuvo cáncer y en su recuperación, justamente terminando todo su tratamiento, le preguntaron, ¿no? ¿Qué hacía? Porque pues en ese momento no tenía trabajo ni nada, pues no tenía nada. Pues, el doctor le dijo, bueno, ¿tiene alguna mascota, no? En esa época yo tenía un perrito, acababa de tener un perrito, ¿no? Entonces le dijeron, pues su labor ahora va a ser sacar a pasear al perro, ¿no? O sea, todos los días tiene que sacar a pasear al perro. Este, y miren, de verdad que él dice que ese perro lo levantó de la depresión de la enfermedad que había tenido, ¿no? Entonces, uno a veces no puede entender por qué está pasando en el cerebro, pero hoy con esta información ustedes se pueden dar cuenta que a nivel cerebral se están gestando cosas, se están gestando neurotransmisores que están impactando en nuestras emociones, ¿no?
y que eso nos va a generar bienestar y nos va a generar tranquilidad. Y entre más bienestar tengamos, más tranquilidad tengamos, más estabilidad generamos y eso nos ayuda a cumplir más objetivos en nuestra vida y también a que pues podamos ser personas más felices y que no cursemos algún cuadro de depresión. Nadie está exento. Cuando la pandemia sucedió, ¿cuál fue uno de los principales problemas? Que todos estos neurotransmisores que estábamos viendo acá no se podían estimular al 100 porque estábamos encerrados en una casa, ¿no? Viéndonos las mismas caras de siempre y con el estrés de acabar con las actividades del trabajo, o sea, estábamos mal, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, yo tuve pacientes que me decían, no me importa si me contagio, voy a ir al súper, porque es la única salida que puedo hacer y ya me siento encarcelado y me siento encerrado en mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto no se estaba gestando durante ese tiempo, ¿no? Hacían ese tipo de cosas, ¿no? Y había gente que no quería salir ni a la vuelta de su casa porque pues se iba a contagiar, ¿no? Y claro que hubieron, por eso en esa época hubieron muchas personas que empezaron a tener padecimientos depresivos porque el encierro provocó una baja de todos los niveles de los distintos neurotransmisores que no fue a propósito, no fue porque quisiéramos, pero que ahí estaban. Pero por eso te decía, ¿no? Haz actividades que te ayuden, ¿no? Mucha gente empezó a dar clases en línea, ¿no? Mucha gente se levantó de su depresión. Ahí salieron mil y un influencers, ¿verdad? Porque empezaron a hacer cosas para pasar la depresión que estaban empezando a sentir o los síntomas que se sentían muy tristes y de esa manera pues lograron salir adelante. Entonces, bueno, ¿alguien quiere compartir qué le deja el tema que vimos el día de hoy? ¿Con qué se quedan de esta clase? Después de toda la información que hemos estado revisando, ¿cómo les puede ayudar en su vida diaria y en su inteligencia emocional lo que hemos visto el día de hoy? Buenas tardes, maestra, y a todos. Pues para mí, no escuché totalmente todo, pero en lo general, pues es muy importante saber todo esto. Respecto a las emociones, a mí me llamó la atención bastante ese diplomado porque pues uno ha pasado tantas emociones en la vida y no sé cómo se supera todo eso, pero algo queda en el cerebro, en el ser de, de miedos, tal vez, y de alegrías también en cualquier emoción positiva o negativa. Pero sí es muy importante lo que hemos escuchado y aprendido y en mi caso las emociones y depresiones, bueno, pues es que ya las he vivido demasiado. En el caso en mi caso, yo tuve una depresión fuerte cuando, pues sí, mis hijos todos se casaron y pues fueron a estudiar, pero yo siempre digo, el ejercicio, cambio de actividad, estar, así como se dice, fuera de casa o hacer actividades diferentes, eso me ayudó. Pero lo que más me ayudó fue el nacimiento de una nieta, de la primer nieta. Es algo así que me cambió la vida, que me ayudó bastante, pero no sabía yo, bueno, ahorita me doy cuenta en realidad ya creo que todos, bueno, sabíamos de todo esto de la serotonina, bueno, ahorita se me traba la luenga, como dicen, al decir las diferentes, ¿cómo se llaman? Nombres que aprendimos, que hemos visto, como qué cosa, la serotonina,
Ay, se me quedó una más de las... Neurotransmisores. Ah, sí, los neurotransmisores, sí, en general. Bueno, pues en sí está muy interesante, me pareció muy claro todo, pero pues hay que repasar, como dijo a alguien ahí que alcancé a escuchar, de que no son temas muy, creo que profundos y al menos yo necesito terapia psicológica, creo. Gracias, maestra. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, pero miren, por ahí decían, me ayudó el nacimiento de una nueva nieta. Bueno, pues sí, porque eso genera felicidad, o sea, porque es una cuestión de la oxitocina, es un vínculo social que se va a empezar a gestar por ahí, ¿no? Entonces todo tiene relación. Tal vez no podamos aprendernos como tal toda la información. Lo que podemos llevarnos hoy es que lo que hagamos tiene un impacto, ¿no? A nivel cerebral y eso va a tener un impacto en nuestras emociones. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, perdón, Ah, yo, tengo una pregunta, disculpe. ¿Por qué después de la pandemia, muchas personas, jóvenes especialmente y adultos, quedaron con un problema psicosomático, digamos? O sea, ya no, digamos, tengo un conocido que que tiene problemas y no puede salir adelante ahorita que cayó en el problema de, ¿cómo se llama la enfermedad? Casi como la gota que le llaman, pero no recuerdo exactamente el diagnóstico. Pero está muy edematoso, se le salen manchas y ha ido a psicólogos, pero no puede superar esas emociones que pasó durante la pandemia. Y escuchamos que periódicamente la gente sufre bueno, se muere por paro cardíaco, de pronto caen y se mueren. Esas ya son problemas serios, ¿verdad? Que les dejó la pandemia o porque no tienen, como dijera, no sanan, no se curan, por más que han ido a especialistas y todo eso. Y siempre en los diálogos nos preguntamos por qué sucede eso. Bueno, eh, muchas veces los pacientes llegan justamente con la pregunta del por qué y yo a veces también les digo que eh, vamos a malgastar más tiempo preguntándonos por qué y tal vez no encontrando una respuesta. Lo más importante es centrarnos en cómo podemos apoyar a la persona, ¿no? Porque en la pandemia muchos, probablemente algunos ya eran propensos a alguna situación y la pandemia únicamente lo que hizo fue hacerla evidente, ¿no? Tal vez si no hubiera pasado la pandemia, nunca se hubiera detectado algo en estas personas o probablemente algún otro evento lo hubiera detonado. Al final del día, como digo, no sabemos realmente si la pandemia fue la culpable o no. Lo que podemos saber es que a raíz de la pandemia pasó, entonces la persona únicamente tiene que ahorita tratarse, ¿no? Pues si no le ha funcionado, yo siempre le digo, si no le ha funcionado un especialista u otro, bueno, podrían pensar en un neurólogo o en psiquiatría y ver si a través de algunas de esas instancias pudieran apoyarlo, ¿no? Y como personas que están cercanas a este joven, brindarle el apoyo, eso es lo más importante. Nosotros, cuando no somos los especialistas, solo podemos hacer eso, acompañar a la persona y brindarle nuestro apoyo, ¿no? También es parte del autocuidado, por acá ponen algo de la autorresponsabilidad, parte del autocuidado también es que no le podemos dar al otro eh, y quedarnos nosotros sin nada, porque entonces ya estaríamos dos personas enfermas, ¿verdad? Y no vamos a ayudar ni al otro y encima también nos vamos a pasar a traer, ¿no?
Entonces, lo único que nosotros podemos hacer en estos casos es brindar acompañamiento en la medida de lo posible, ¿no? Todo tiene un límite, pero sí, eso pudieran hacer. Acá Gio dice, la autorresponsabilidad afectiva es de suma importancia, ya que cada una de las esferas que nos componen impactan en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y por ende con los demás y con ello el cómo afrontamos la vida, ¿no? Sí, claro, yo les digo que hoy se vayan con la idea y con la noción de que todo lo que hagamos tiene eh, un impacto en nuestras emociones y por lo tanto también un impacto en nuestra salud física, ¿no? Este, cada uno va a conocer cuáles son las actividades que pueden sumar a su bienestar emocional y esas son las que hay que seguir haciendo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, la escucho, pues si no hay ninguna duda, sería todo por este módulo. Revisen bien sus actividades para que puedan pasar al siguiente módulo. De mi parte es todo, que tengan buenas noches. Bueno, pues al parecer no hay dudas, no hay más dudas. Creo que ha sido ahora sí que una exposición, un tema muy interesante, ¿no? El conocer cómo funciona el cerebro y cómo podemos a través del conocimiento también ser conscientes, ¿no? De cómo está funcionando y cómo poder ayudarlo para un bienestar, pues ahora sí para bienestar interno, ¿no? O sea, propio y de esa manera también, compartir, ¿no? Como decía, dar también lo que se tiene, que es mejor manera de vivir tal vez, ¿no? En ese aspecto, en ese sentido. Pues le agradecemos mucho, maestra Gaby, la verdad, siempre ha sido, un gusto escucharla con sus exposiciones, muy interesantes. Yo creo que todos nos vamos con un aprendizaje nuevo. Y creo que aparte del aprendizaje, lo importante también es ir viendo, ¿no? O sea, aprendimos cómo funciona parte del cerebro y ir poniendo en práctica, ¿no? No solamente quedarnos con los conocimientos, sino también empezar a ver, como decía la maestra, actividades, cosas que nos ayuden a estar mejores, ¿no? No sé si hay alguna duda en general con alguna, cuestión. Creo que hay una pregunta. Chat, no alcancé. Dice maestra, abordaron cómo se trabajará el último tema de la plataforma. No, no sé, no. Bueno, al inicio, Sí, la primer clase les comentaron, me parece acerca de eso, maestra. sí, se estuvo comentando, pero de todas maneras, si tienen alguna duda en cuanto a las actividades de plataforma, cómo se van a ir desarrollando, cómo se van a ir contestando, este, estamos al pendientes con alguna duda. Se va a subir, se va a subir a la plataforma un video explicativo, donde se va a dar a conocer precisamente todo ese tipo de temas, sobre las actividades de aprendizaje. Sí, esperemos que ya en estos, pues será en lo antes posible, ¿no? Que estaríamos ya subiendo para que ustedes tengan acceso a este tipo de material para que pues se vaya viendo cómo se va a ir, para los que tengan dudas, ¿no? Cómo ir solventando esto. Entonces vamos a esperar el video explicativo, se va a subir en plataforma para que cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí está. De todas maneras, si después del video algo surge alguna duda más, pues estamos a la orden, para poder ir solventándola, nada más, pues ahora sí que háganoslo saber, ¿no? Con el número de contacto que ya se tienen. Y pues le agradecemos mucho a la maestra Gaby
igual a todos por su presencia, y pues sigamos estudiando con las actividades que están en plataforma y reuniéndonos para la próxima sesión, que también pues vienen temas muy interesantes. Si no hay alguna duda más, agradecemos a la maestra Gaby nuevamente y pues que pasen una linda, linda noche todos. Así es, Gio, una clase muy, muy nutritiva, la verdad. Aquí, perdón, aquí nada más la pregunta, bueno, yo tengo la duda en cuanto a la actividad integradora, en qué fecha más o menos debemos cumplir con la actividad. Me parece que nos habían dicho que nos iban a explicar la actividad integradora el día de hoy, pero pues sí me preocupa, digamos, como la fecha en que debamos tener la lista. Sí, la actividad integradora se estaría para entregar dentro de 2 semanas, ya que el módulo es de 4 semanas. Entonces ya tenemos ahorita, ya llevamos 2 semanas y ya se vieron 2 semanas de contenido, llevamos 2 semanas del módulo y faltan otras 2 semanas. Entonces la actividad integradora se tendría que tener ya contestada para dentro de 2 semanas. Gracias. Sí, de todas maneras, en el video que se va a subir, ahí se va a dar bueno, también una explicación detallada de cómo tratando de resolver todas las dudas que se puedan generar. No sé si hay alguna otra duda, si no, pues con esto terminaríamos por hoy. Ok, al parecer no hay alguna duda más, entonces pues les deseamos una feliz noche. Gracias por asistir y nos vemos en la próxima reunión. Se les va a estar igual dando recordar antes de entrar para que estemos todos aprovechando de estas clases. Pues, que todos tengan un lindo descanso y nos vemos pronto. Gracias, buenas noches, gracias maestra. Gracias, buenas noches.